quedamos. Bueno, vamos a aquí activar la presentación. Bueno, entonces recuerden que estamos hablando sobre... Déjenme, ahí está. Acá, perdón. Estamos hablando del tema en donde pasamos de las evidencias del reino celestial y les estoy invitando a que hagamos este análisis sobre cómo, en este caso, pues hablaba yo de la ley de la relatividad, que en algún momento en la era moderna nos habló el científico Einstein. Pues veo aquí y encuentro yo una asociación como una evidencia de la presencia de nuestro Padre Celestial en el universo. Y pues les explicaba yo acerca de este fenómeno que se da, por ejemplo, en lo que hoy nosotros llamamos como los agujeros negros, en donde tiene que ver la gravedad, la fuerza de la gravedad, que es tan intensa que es capaz de doblar el espacio-tiempo, porque entonces Einstein nos hablaba de que el tiempo es relativo, tiene que ver con el que lo observa. Y luego empezamos a ver textos de la Biblia en donde yo les invitaba a que pues veamos, no sé, ustedes me dirán también al final qué opinan, si ahí en el texto pues creo yo que nos está hablando precisamente de esa relatividad del tiempo. Entonces, por ejemplo, creo que este fue uno de los últimos que vimos, pero era segunda de Pedro 3, del 8 al 10, en donde dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, perezcamos, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque entonces una de las preguntas que creo que quedó en duda, ¿se acuerdan? Era, ¿por qué el Señor nos hace que nosotros vivamos un proceso de crecimiento? Porque el Señor nos permite que vivamos una infancia, ¿se acuerdan?, una adolescencia, una etapa madura y después una etapa de ser adulto mayor. Y claro, aquí estamos hablando de lo poco o de lo que sabemos de acuerdo a los textos, pero díganme si no estoy equivocado. Hasta donde podemos comprender, ¿verdad? No somos testigos. De lo que voy a decir, nadie es testigo. Pero díganme si estoy no equivocado. Hasta donde hemos leído, podemos entender que en el cielo no hay ángeles bebés, ¿correcto? O díganme si estoy equivocado. Díganme si hay algún texto donde pareciera entender que en el cielo los ángeles también nacen como niños y crecen. Gloria, adelante, y después Rocío. Hermano, yo en lo que estudié e investigué referente a lo que tú dejaste de que se checara, donde dijiste que los ángeles, ¿por qué son los ángeles grandes allá en el cielo? ¿Sí? Yo lo que investigué, pues aquí anoté, dice: los ángeles fueron creados instantáneamente por Dios en estado de gracia en el cielo. Son criaturas celestiales y espirituales, cuyo trabajo, su misión es servir a Dios, ser sus mensajeros y guías a los seres humanos hacia el bien. Por ejemplo, ya ves, como dices tú, no los pudo haber hecho chiquitos bebés porque no le iban a servir para nada a Dios de ese tamaño. Entonces, ya ves que en el Salmo 91, pues dice: pues a sus ángeles mandaré acerca de ti. Ahí, ahí se habla de un ángel que está grande, que nos está guiando, que nos está cuidando. De otro, David dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones asistían adelante de él. Se infiere que también eran ángeles. Y Mateo 1:20, a donde se le apareció a Josué diciéndole que María iba a tener un niño en el sueño, también era un ángel que era ya grande. Y referente a que por qué Dios nos hace crecer, chicos, es porque pues así le dio la voluntad
que Adán concibiera a su mujer para que diera a luz un niño y de ahí fuera el procedimiento que tú dijiste, es un proceso de niño, adolescente, jóvenes, ancianos y hasta que Dios nos quite la vida. O sea, eso es lo que yo investigué y lo que me pareció a mí. Muy bien, Joyce, muy bien. Te has llevado una super 10, ¿eh? O como calificamos acá en el tecnológico, un 100. Así ponemos un 100. Dile a tu hija que te puse un 100. A ver, Rocío. Exacto. Pues nosotros, bueno, yo por lo menos en la Biblia no, pero mi mamá y yo debatíamos de que al final de cuentas también tú hiciste una pregunta y es también complemento de lo de mi hermana Yoyis. En la Biblia solo habla de que llegó un ángel con el mensaje, llegó un ángel con poder, llegó un ángel a pelear, pero todos los ángeles han sido en la Biblia ya grandes, ¿no? Y por la parte de que decías tú, ¿por qué Adán y Eva los creó grandes? Y de ahí todos hemos tenido que pasar por un proceso, era porque, bueno, creemos nosotros, o por lo menos yo creo que Adán y Eva no habían conocido pecado. Entonces, algo tiene que ver el crecimiento con la parte del pecado, ya sea que por el libre albedrío tenemos que pasar por ahí para tomar esa parte de manera voluntaria o por algo por ahí, pero pues sí, ahora sí que eso es lo que hay que estudiar, pero creo que por ahí va. Gracias, hermana, gracias. Pues sí, mis hermanas, es interesante que nos hagamos, bueno, yo propongo que nos hagamos esas preguntas porque, bueno, todo está abierto a posibilidad, ¿verdad? Porque como vuelvo a insistir, pues nadie, no digo, no nos consta, pero hasta donde puedo yo entender, realmente en ningún pasaje bíblico se sugiere o puedo yo ver que sí hay ángeles bebés que Dios los hace así. Por eso también les encomiendo que, por ejemplo, cuando vean algunas pinturas de la Edad Media, o creo que también del Renacimiento, donde luego se pintan a los famosos, hay un estilo, me imagino que debe tener su nombre, no sé si es como el romántico clásico, que dibuja o pinta precisamente a bebés con alas. Y de hecho, les creo que a muchos de ellos les llaman los querubines, así se imaginan a los bebés, pero recuerden que eso no es bíblico, es una interpretación artística de esas épocas. Entonces, si alguna vez una persona les dice, oye, pero pues están esas imágenes, nada más decir, bueno, verá, una cosa es una pintura de un artista, ¿verdad? Un pintor que tiene toda libertad de pintar lo que se le ocurra, ¿verdad? Le puede poner alas a todo, a los elefantes, a las jirafas, a los caballos, ¿verdad? Pero no quiere decir que eso venga retratado en la Biblia de ninguna manera. Adelante, Rosy, ¿vas a decir algo? Sí, te iba a decir precisamente de que incluso la imagen de la Virgen tiene un angelito pequeño así abajo, ¿no? Ujú. Pero pues igual es pintura. Es una representación artística que cualquiera puede pintar, simplemente sin tener que enojarnos, pues aclarar que una cosa es una pintura, ¿verdad? Que existe, y otra cosa es las descripciones bíblicas que no tienen al menos ninguna, hasta donde sabemos, ninguna asociación así. Entonces regresamos a la pregunta, es bueno, ¿y por qué entonces el Señor a nosotros sí nos hace vivir el tiempo? Porque aquí a lo que voy, mis hermanos, es que si se dan cuenta, nuestro Señor hace el tiempo para que nosotros lo podamos vivir. Y vean cómo dice el 9, dice, es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Entonces veamos cómo la palabra arrepentimiento, creo yo, o díganme ustedes si no, necesita tiempo. El arrepentimiento necesita tiempo. ¿Y por qué necesitamos tiempo para poder proceder al arrepentimiento? ¿Por qué es importante el ingrediente tiempo para que se pueda conjurar el arrepentimiento? No es por el estado de conciencia. Así es. ¿Alguien más? Para no regarla como se regó la primera vez y ya, bueno, se Porque hace. cuando nosotros nos arrepentimos, ese proceso de arrepentirnos lleva tiempo. ¿Por qué?
Porque no creen ustedes que también ahí en el arrepentimiento hay una cosa que se llama aprendizaje. En el arrepentimiento hay aprendizaje, o en el aprendizaje se da el arrepentimiento. Aprendizaje o conocimiento. Las dos cosas, porque cuando aprendes en tu conciencia, creo yo que cuando la conciencia es la que te hace aprender, es cuando tú dices, bueno, ahora sí creo que debo arrepentirme, ¿no? Y eso es lo que lleva tiempo. Entonces, creo que esa es la importancia del por qué el Señor a nosotros nos permite vivir el tiempo de esa manera. Y miren, ya tenía rato que no había encontrado esta imagen, pero no sé si alguien puede, no sé si lo vean grande en su computadora o en su celular, si pueden distinguir qué es lo que está ahí en su imagen Es un trigo. y la Tu otra cosa, palmita, y la otra cosa que es, ¿eh? una palmita, ¿no? No, No, pues no. Igual un trigo, ¿no? Cizaña. La hierba. la cizaña. Trigo y cizaña. Así es. Pero sí se dan cuenta que como que se parecen, ¿no? Y creo que curiosamente hasta que no ves esta imagen, no, creo que tiene un significado más interesante precisamente la parábola que Jesús habla, ¿no? De que cuando dice que va creciendo el trigo, pero entonces también crece esta cizaña, y es entonces cuando el ángel, ¿se acuerdan que le dicen ahí los ángeles, Señor, ¿no quieres que quitemos la cizaña? Entonces Dios dice, no, deja que crezcan juntas. Vean cómo otra vez viene esa palabra que dice, deja que crezca. Y el proceso de crecer lleva tiempo. Y dice, deja que crezcan para que cuando una sea más alta que la otra, sea fácil de quitar, sean fácil de arrancar. Entonces ahí nos estamos dando cuenta veo yo que ahí el tiempo otra vez vuelve a ser importante, porque en el tiempo se da el crecimiento de una cosa y de otra, y eso es lo que permite que eventualmente en nosotros, como que diría yo que debe de madurar tanto el bien como el mal. Y entonces veo yo que es la importancia de la cual el Señor nos pide a nosotros que tengamos que tener esta vivencia y que tengamos que percibir el tiempo como lo estamos percibiendo, porque si ustedes lo piensan, mis hermanos, piensen en estos seres celestiales en donde, por ejemplo, sus cuerpos, estamos obviamente hablando de lo que suponemos por lo que leemos en la Biblia. Si tú eres un ser celestial y tu cuerpo no le afecta el frío, no le afecta el calor, no le afecta, pues diría yo, la comida, no cambia, tu cuerpo no cambia, tu cuerpo permanece. Entonces, ¿cómo puedes percibir tú el paso del tiempo? Nosotros no podemos pensar en eso, mis hermanos, porque nosotros desde que estamos aquí en la tierra, nuestro cuerpo está constantemente cambiando, ¿correcto? Repito, nuestro cuerpo está constantemente cambiando. Los que estamos ahorita en la edad que tenemos, por supuesto que nos acordamos cuando estábamos chiquitos. Los que están chiquitos, pues no se pueden imaginar cómo pueden ser de grandes porque hasta que lo sean, lo van a poder vivir. Pero los que estamos grandes sí nos podemos acordar de cómo vivíamos pequeños. Nos acordamos, ¿a poco sí o no? Nos acordamos cuando nos cargaban. Yo sí me acuerdo claramente, cuando todavía me cargaban. Esa sensación de saber que alguien te puede cargar y cómo sientes esa alegría de saber que te están cargando, ¿no? Entonces, todo ese proceso, mis hermanos, nuestro Señor quiere que lo vivamos, y entonces veo yo que aquí en la Biblia nos da esa virtud de que debe ser un proceso que en lugar de sentirnos nosotros angustiados por él, más bien debemos de saber disfrutar todo ese proceso. Y sí identificaron aquí ya la imagen que puse, ¿verdad? No sé si se puede ver en su monitor qué imagen es. O sea, obviamente es un niño, un joven, un adulto, un anciano, pero luego está qué imagen. Una estatua ¿De quién? de, de Faraón. No, es un relato que ya todo Ah, el mundo lo sabemos.
Ay, se me fue, sí lo tengo, pero se me fue. Porque es una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, Nabucodonosor. los muslos de bronce, ajá, las piernas de hierro, exactamente, es la estatua que soñó Nabucodonosor en la época de Daniel, en la cautividad de Babilonia. Entonces vamos a leer rápidamente, es en Daniel 2, del 36 al 45. ¿Alguien ahí lo tiene? Daniel 2, del 36 al 45. Leo. Adelante, Yoyes. Este es el sueño también, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos de parte del barro cocido del alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el reino mezclado con bronce, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero la manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias. Gracias, mi hermana. Bueno, pues este texto lo hemos leído ya en muchas otras ocasiones, mas ahora les invito a que lo consideremos como un elemento en el cual nuestro Señor Dios, a través del profeta Daniel, nos está precisamente hablando de el tiempo. Otra vez veo aquí la presencia de que dice Dios, nos está permitiendo que podamos nosotros, la humanidad, fíjense, aquí está hablando de la humanidad, podamos ser testigos del paso del tiempo y de la degradación de las cosas, porque efectivamente somos testigos que cada vez los imperios como van surgiendo y se acaban y surge otro y se acaban y las cosas nunca llegan a ser tan esplendorosas como fueron antes. Así como a nosotros nos está tocando vivir ahorita, los que nacimos en la década de los, voy a poner mi ejemplo, los que nacimos en la década de los 70s y nos acordamos bien de la década de los 80s, la década de los 90s y con mucha, bueno, yo creo que coincidirán conmigo los hermanos que están aquí, que son contemporáneos de mis décadas, que eran décadas que había cosas mucho mejores que hoy ya no existen. Y también los jóvenes que hoy están viviendo estas décadas en 30 o 50 años reconocerán que cosas que hoy existían desaparecerán
en 30 o 40 años y nunca más volverán. O sea, nos está diciendo Dios que este proceso de degradación se está dando hasta que se cumplan el final de los tiempos. Por lo tanto, a mí creo que nos parece que aquí, como Dios nos está explicando eso, no debemos nosotros de tener miedo, porque debemos saber que es un proceso que Dios lo está permitiendo y que está pasando y que va a llegar al final. Dice nuestro hermano Jaime, vamos a ver aquí dice el comentario, dice, hoy grandes avances tecnológicos que hacen más fácil y esplendorosa la vida, sí, pero también perdemos muchas otras cosas que nunca regresan. Y así como, pues, por ejemplo, notamos que, por ejemplo, en la antigüedad, pues se vivían en las casas de las personas eran pues de un tamaño mayor, aunque se tenían menos recursos, y sobre todo en las ciudades se ve más reflejado eso, que las personas cada vez viven en espacios y no podemos vivir en espacios más grandes porque se empieza a complicar todo. Entonces, pues me parece a mí que esa estatua nos explica precisamente el paso del tiempo y la degradación de la existencia, pero no del espíritu, porque una cosa es la vida de las naciones, ¿verdad? De manera general, y otra cosa es la vida de la iglesia. Pero bueno, aquí vemos este ejemplo. En Lucas 2, del 39 al 40 y después el versículo 42, perdón, el versículo 52 solito. Lucas 2, 39 y 40. Vamos a ver qué nos dice. Lucas 2. A ver, ya lo tengo aquí. Aquí nos está hablando de Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, nace, y vean cómo aquí Jesús, que es el ser creado desde antes de la fundación de todo el universo, porque Él es el primogénito de la creación, después viene aquí a la tierra, viene a través, pero no bajó, si se dan cuenta, no bajó Él como un adulto, no bajó, ahora sí diríamos, no bajó de una nave espacial, no bajó de una nube, no apareció simplemente en la plaza del templo. ¿Cómo vino Jesucristo? ¿Cómo vino? ¿En metro, en camión, en burro, en avión? No, lo concibió María, ¿no? Fue niño. De la misma manera que venimos nosotros, ¿no es así? Sí, Nosotros, ¿cómo llegamos a este planeta? En avión, en camión, en ADO, en Aeroméxico, nos trajo la cigüeña, un meteorito, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, pues de la misma manera que Fuimos venimos, concebidos, fuimos exactamente, concebidos. de la misma manera que fuimos todos los que estamos aquí presentes, incluyendo mi sobrino Rodolfo y la niña que está ahí con Rocío, y Ainhoa y todos estos, así vino Jesucristo. Y entonces aquí nos dice, ¿qué dice Lucas 2, 39 y 40? Leo, Leed. después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Gracias. ¿Y qué dice el 52? Vete ahí mismo, Yoyis, vete hasta el 52, ahí mismo en Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, mis hermanos, y ahora aquí viene esta gran pregunta. ¿Necesitaba Jesucristo crecer? Fíjense, porque es muy interesante. Nuestro hermano Pablo nos dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. Él fue creado antes que todos los ángeles y que todo el universo y todo lo que existe. Dice el apóstol, todo fue creado por él y para él. Y sin embargo, cuando viene aquí, cuando viene a la tierra, en ese tiempo específico, porque vemos que entonces, ya vieron cómo la estatua de Nabucodonosor nos habla de diferentes tiempos, ¿no?
¿Por qué no nació Jesucristo en la corte de Nabucodonosor? ¿Por qué no nació Jesucristo en la corte de los egipcios? ¿Por qué no nació Jesucristo en la corte del imperio de los sirios? ¿Por qué no nació Jesucristo en la corte de los griegos? ¿Por qué no nació Jesucristo con los romanos? ¿Por qué no nació Jesucristo, ahorita en Estados Unidos? ¿Con los Bush? ¿O con los Clinton? ¿O con los Kennedy? ¿O con la reina de Inglaterra? Bueno, porque era la oportunidad para todos nosotros que viniera en en este tiempo que les tenía que venir, ¿no? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que así como está en esta estatua que tiene diferentes momentos, pues Dios no decidió mandar a Cristo ni en la cabeza de oro, ni en el pecho de plata, ni en la falda de bronce, sino hasta las piernas? ¿Se dan cuenta? Más o menos ahí calcularía yo que es la época en donde Jesucristo viene. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso también puede ser interesante para otro estudio, el que nosotros pensemos y digamos, bueno, ¿por qué Dios decidió exactamente en ese momento? Claro que tiene mucho que ver si ponemos y recordamos de un ángel que habla de los tiempos, que habla de precisamente a Daniel, le explican más adelante que del momento en que viene la cautividad van a pasar un número de semanas. No sé si han leído ese texto. Dice, desde tal momento hasta tal momento pasarán 70 semanas. Y luego dice, y luego vendrá el Mesías. O sea, todo esto ha pasado yo diría, con una precisión milimétrica, como dirían, no sé, un ingeniero o un arquitecto. O sea, Dios lo ha hecho todo de manera precisa. Pero aquí es interesante ver, mis hermanos, cómo, ya vieron cómo dice Lucas, que Jesucristo crece, que cuando Él viene aquí y como viene como niño, nace como nosotros, Él lleva ese proceso de crecer. Y es ese proceso, mis hermanos, que también ustedes están viviendo, que yo estoy viviendo. Estamos teniendo todos ese proceso, porque entonces creo yo que aquí el mensaje que Jesucristo nos está diciendo es que nunca digamos que ya acabamos de crecer. Porque así como dice el texto que el niño se iba fortaleciendo, ¿cómo dice? ¿Se iba qué? Fortaleciendo, ¿no? No, decía, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Bueno, pues ese proceso, mis hermanos, tenemos que hacerlo nosotros, lo estamos haciendo. Para eso estamos aquí. No importa nuestro rostro, no importa si nuestro rostro ya tiene arrugas o si tiene canas, ese proceso lo seguimos haciendo. Debemos de seguirlo haciendo, que no nos nunca debemos de decir, yo ya sé todo, ya aprendí, ya crecí. No, es un proceso que hasta que Dios no nos diga que ya nos vamos de aquí, nosotros lo seguimos haciendo. Porque entonces lo que yo quiero proponerles en este estudio es que yo veo que Dios quiere que vivamos ese proceso. Es importante para Dios que vivamos el tiempo. ¿Qué dice Génesis 1 del 3 al 5? Génesis 1 del 3 al 5. Bueno, lean. Bueno, sí, olé. Gracias, Joyce. 3:5. Sino que sabe Dios. 1 del 3 al 5. 1 del 3 al 5 dice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gracias. Sí, aquí vemos entonces que en el Génesis la parte más importante cuando comienza la narración que hace Moisés de la creación de las cosas que nos ocupan a nosotros, vemos que aquí nos habla acerca de la creación de la luz, ¿verdad? Pero lo que yo veo y que quiero resaltar en el tema que estamos ahorita discutiendo es que inmediatamente nos habla Moisés y nos dice que Dios establece una tarde.
O sea, es como si nos diéramos cuenta que a partir de aquí Dios está estableciendo una contabilidad del tiempo, ¿sí? Porque al final de cuentas, como hemos comentado en el estudio anterior, Dios es el tiempo. Dios, a Él no le pasa el tiempo, Él es el tiempo. Tú no puedes pensar que a Dios el tiempo le afecte, porque es Dios el que establece el tiempo. A Dios y a los seres celestiales el tiempo no significa nada. Pero entonces aquí vemos que en el principio de las cosas de nosotros, vemos que aquí Moisés nos está hablando cómo Dios está estableciendo ahí, cuando está hablando y diciendo en el texto que establece una tarde, ¿no? Déjenme tenerlo yo aquí a la vista. Cuando está estableciendo que tiene una tarde, ¿verdad? Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y mañana de un día. Ese concepto, mis hermanos, de una tarde y una mañana de un día, ese concepto ahí ya está hablando Moisés del tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea que una de las primeras cosas que Dios está creando, y no nos lo está diciendo el texto como tal, pero al decirte eso, te está diciendo el texto, Dios está creando el tiempo para nuestro universo. Dios está creando el tiempo para nosotros. ¿Y por qué lo está creando? Porque es importante que nosotros lo vivamos, porque vemos que aquí nuestro Padre Celestial está fundando las bases que sirvan para recibir eventualmente a su Hijo, porque sabemos que Jesucristo está con él ahí creando todas las cosas, pero en su momento Cristo va a venir aquí para vivir como nosotros y vivir el tiempo como lo estamos viviendo nosotros. Adelante, Vero. Hola, pues yo pienso que el tiempo no es relativo, sino todo lo contrario, o sea, pienso que pues a mí, o sea, sí me afecta, o sea, de que me acuerdo de cuando era niña y me afecta porque hay cosas que no me gustaron de niña, la verdad. Lo he explicado en mi canal de YouTube, así cosas que, y pues, por ejemplo, o sea, hay gente que no le afecta, o sea, que fue muy feliz de niño y así, por eso digo que es relativo, o sea, para cada quien, para cada persona. Y pues, en verdad, el tiempo a mí sí me gusta, o sea, ya de grande, porque de niña no mucho, pero pues, de grande pues disfruto muchas cosas, hacer mis recetas de cocina, hacer lo que a mí me gusta, ir de shopping, o sea, ir a veces, pues, pienso como grande, o sea, como adulta, o sea, a veces, no, pues, no me gusta la necesidad de niña de que, te dicen, ven para acá, niña, y ahí va la niña, o sea, esas cosas así, ya tenemos que crecer, o sea, son pensamientos ya inmaduros, o sea, por ejemplo, siempre está la madurez de una persona, de una mujer o de un hombre, y pues, entre personas maduras se pueden comprender mejor y resulta el amor y la poesía y la época en cada, o sea, es relativo, o sea, por ejemplo, la época de los franceses, cuando había el romanticismo y todo eso, o de la Torre Eiffel, o sea, este es un tiempo muy bonito y muy dedicado para ellos, pero pues, a nosotros mexicanos nos tocó pues la Revolución Mexicana y cosas así más antiguas que eso pues a nadie le gustó. Pero pues, por ejemplo, es lo que explico relativo, o sea, ya lo disfruta cada quien y pues es todo. Gracias. Gracias, Vero, gracias. Creo que dijiste una palabra muy interesante, Vero, que tiene que ver precisamente con la madurez. Y creo que por ahí va exactamente lo que Dios planea para nosotros. Y bueno, ese ya lo habíamos comentado, que es el Mateo 13 del 24 al 30, que es precisamente la parábola de las espigas. Vamos a poner rápidamente, voy a llegar aquí. Mateo 13, que es precisamente, perdón, puse un 0. Mateo 13. Mateo 13, del 24 al 30, que tiene que ver con las espigas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron, Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dicen, ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Y él dice, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces veamos cómo aquí, en esta parábola que Jesucristo la describe, ¿verdad? Encontramos estos elementos, estas palabras interesantes que es como, por ejemplo, dejar crecer y al tiempo. Entonces vuelvo a ver yo aquí cómo está presente la idea de que Dios hace el tiempo y quiere que nosotros vivamos a través del tiempo, porque ese es un beneficio para nosotros. Y también tenemos este otro que es muy interesante, Hebreos 5, de 5 al 8, para ir un poquito más rápido lo voy a leer, que dice, Hebreos 5, 5 al 8, dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo cuando vino aquí a la tierra, haciéndose pontífice, más el que le dijo, o sea, Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, o sea, mientras estaba Jesús con nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y entonces creo que ya lo habíamos comentado en la gráfica anterior. ¿Por qué el Señor quiere entonces que vivamos el proceso de ser hijos, después jóvenes, adolescentes, adultos y después adultos mayores? Estamos aprendiendo obediencia. Esa es una parte importante que es valiosa para todos nosotros y no debe ser pasada como algo insignificante. No, la obediencia es algo importante y aunque algunos pueden pensar, no se trata de la obediencia hacia un régimen, hacia una persona o hacia un país o hacia un individuo, sino es precisamente es una obediencia, como han dicho mis hermanos en sus estudios anteriores, que habla acerca de, como dice, el culto racional vuestro, es decir, la obediencia a la cual nuestro Señor nos invita a que nosotros la reconozcamos, es la obediencia hacia el amor, la justicia, la verdad, que son los principales valores que precisamente hablan acerca y que defiende nuestro Señor Jesucristo. Entonces, exactamente, y adquiriendo eso es lo que nutre la sabiduría. Entonces, Hermano, es la bueno, obediencia y la voluntad de Dios que llevemos ese proceso, porque Él así lo quiere, la así es, voluntad de Dios. así es. Y yo aquí voy a cerrar por el momento ahorita mi estudio, mi guardia, aunque luego lo continuamos, que creo que este es un proceso en el cual realmente es de gran beneficio para nosotros, porque pareciera para algunas personas que es como que, no, eso es como que aprender obediencia, ¿a qué? Pero repito, no es una obediencia hacia una nación, hacia una persona, hacia un organismo, sino es precisamente la obediencia a los valores que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que valga esa redundancia, valoremos y consideremos como los pilares de nuestro actuar y vivir. Y entonces, aquí voy a concluir ya porque tengo que entregar la guardia, pero vamos a continuar, nos vamos a quedar precisamente para la siguiente vez que me toque la guardia, porque entonces vemos que a su vez, así como el tiempo, veo yo que aquí en esta propuesta es una ayuda para nosotros, el tiempo es una ayuda para nosotros, para otros en particular viene a ser un encarcelamiento. Y eso ya lo discutimos para el siguiente texto. Para nosotros es una ayuda, pero para otros es un encarcelamiento, pero no para la humanidad, ¿sí?
Pero bueno, eso creo que ahí en la imagen, creo que ya más o menos saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero pues eso ya lo vemos en la siguiente vez que me toque la guardia. Y voy a concluir para que llegamos a esta idea, al final de cuentas, es que todos estos fenómenos naturales, en mi opinión, mis hermanos, a mí en lo particular, son como la evidencia de que Dios efectivamente está aquí y veo que es, pues viene, ¿no? Ya se hace presente. Bien, mis hermanos, pues que Jehová les bendiga y les guarde. Gracias por su asistencia. Si tuvieron